Existe un fenómeno que desconcierta a muchos hombres y que ha sido tema de debate en conversaciones, foros y hasta sesiones de terapia: la atracción casi magnética que muchas mujeres sienten hacia los llamados chicos malos. Hombres con actitudes que desafían las normas sociales, que no buscan agradar, que no suplican atención ni validación. Hombres que, sin esforzarse en parecer perfectos, terminan generando un deseo profundo en quienes los rodean. Mientras tanto, aquellos que se definen como buenos chicos, atentos, disponibles, comprensivos, a menudo se ven atrapados en la temida zona de amistad, ignorados o incluso utilizados. ¿Cómo es posible que alguien que no sigue las reglas sea quien acapare la atención emocional y física de tantas mujeres? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en la superficialidad ni en el cinismo. No se trata de adoptar una máscara de arrogancia o maltrato. La clave está en comprender la diferencia esencial entre el chico bueno y el chico malo, no desde la moral, sino desde la energía y la percepción. El chico bueno suele actuar desde la necesidad de aprobación, de cariño, de ser elegido. Sus acciones, aunque bien intencionadas, están teñidas de inseguridad y complacencia. En cambio, el chico malo opera desde la independencia. No necesita ser elegido, porque ya se ha elegido a sí mismo. No busca encajar, porque se siente cómodo siendo quien es. Esta actitud, no su supuesta rebeldía o desdén, es lo que resulta profundamente atractivo. Ahora bien, ¿cómo alcanzar ese nivel de seguridad interna sin caer en el narcisismo ni perder la brújula moral? Aquí es donde entra en escena una filosofía ancestral que, a pesar de haber nacido hace más de 2000 años, tiene una relevancia asombrosa en la vida moderna: el estoicismo. Lejos de ser una doctrina rígida o un llamado a reprimir emociones, el estoicismo propone una vida guiada por el dominio de uno mismo, la claridad de propósito y la aceptación de lo que no podemos controlar. Curiosamente, estos pilares también componen la base del magnetismo silencioso del chico malo. El objetivo de este texto no es glorificar comportamientos dañinos ni promover una versión tóxica de la masculinidad. Al contrario, se trata de invitarte a descubrir una forma más sólida, consciente y auténtica de ser hombre. A través de los principios estoicos, podrás dejar atrás el papel del buen chico complaciente y transformarte en un hombre de alto valor, íntegro, fuerte, deseado, pero sobre todo, libre. Porque el verdadero poder de atracción no nace de impresionar a otros, sino de conquistar primero tu propio mundo interior. Antes de continuar, si este tema te está resonando, si alguna vez te has sentido frustrado por no entender qué es lo que realmente atrae a las mujeres, o si estás en un proceso de crecimiento personal buscando convertirte en un hombre más fuerte, magnético y auténtico, te invito a que le des like a este contenido, lo compartas con alguien que lo necesite, por supuesto, te suscribas para no perderte las siguientes entregas. Aquí no encontrarás recetas vacías ni consejos superficiales. Hablamos de transformación real, desde dentro hacia afuera. Ahora sí, entremos en materia. El estoicismo y el atractivo silencioso del chico malo. Detrás del aparente misterio del chico malo, se esconde algo más profundo que una simple actitud desafiante o una mirada intensa. El magnetismo que ejerce sobre muchas mujeres no se debe a una colección de clichés, sino a una serie de cualidades que resuenan con una idea muy antigua, muy poderosa, sin embargo, sorprendentemente actual: la filosofía estoica. Para entender este vínculo silencioso pero certero, debemos retroceder siglos atrás, a una época en la que el dominio de uno mismo era considerado el mayor logro de un ser humano. El estoicismo nació en la antigua Grecia y fue desarrollado por pensadores como Zenón de Citio, aunque alcanzó su forma más conocida y respetada gracias a figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. No eran simplemente intelectuales, eran hombres que enfrentaron desafíos reales, desde la esclavitud hasta el gobierno de un imperio, y encontraron en esta filosofía un camino hacia la fuerza interior y la serenidad duradera. Epicteto, esclavo convertido en maestro, enseñaba que la verdadera libertad consiste en no estar a merced de lo que no controlamos, sino en gobernar nuestros propios juicios, emociones y deseos. Séneca, con una vida marcada por el poder y la tragedia, abogaba por una vida guiada por la virtud, recordando que todo lo externo es efímero y que solo la sabiduría es verdaderamente nuestra. Y Marco Aurelio, emperador del mundo conocido,
Plasmó en sus meditaciones un mapa de pensamiento que revela cómo incluso el hombre más poderoso puede optar por la humildad, el orden y la autodisciplina. Estas ideas, tan sobrias como profundas, no están tan alejadas de la imagen del chico malo que tantas veces se ha romantizado. Porque en el fondo, lo que hace irresistible al chico malo no es su rebeldía sin causa, sino su autocontrol, su independencia emocional, su enfoque claro y su capacidad de estar presente sin necesitar validación externa. El chico malo no reacciona al menor cambio de energía, no busca la aprobación de todos, no se disculpa por ser quien es. Actúa desde un eje propio. Y ese eje, aunque no lo sepa, es profundamente estoico. Su forma de estar en el mundo transmite que no está desesperado por gustar, que puede estar solo sin sentirse vacío, que no teme decir no y que sus decisiones no están dictadas por el miedo o la inseguridad. Este tipo de hombre genera una atracción distinta, no por lo que ofrece superficialmente, sino por lo que comunica inconscientemente. Y lo que comunica es que se posee a sí mismo, que su mundo interior no se desmorona ante el rechazo, que no está mendigando afecto, que se mueve con intención. Aquí es donde el estoicismo y el chico malo se funden en una misma energía. La energía del hombre que se ha trabajado por dentro, que no necesita controlar a los demás porque ya se controla a sí mismo, que no manipula porque no teme perder, que no dramatiza porque entiende que todo lo que sucede es parte del flujo natural de la vida. El chico malo de verdad no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su sola presencia impone respeto, no porque sea intimidante, sino porque es coherente. Dice lo que piensa, hace lo que dice y no pide permiso para existir. Esa solidez interior es rara, y por eso es tan deseada. Pero también es necesario desmitificar lo que se ha construido alrededor de este arquetipo. Porque el chico malo que realmente deja huella no es un ser cruel, indiferente o egocéntrico. No se trata de ser tóxico, narcisista o emocionalmente inestable. Eso no es atractivo, es destructivo. Lo que realmente enciende la chispa en muchas mujeres no es la arrogancia ni el desdén, sino la autenticidad. Y ser auténtico, en un mundo que empuja constantemente a la máscara, a la complacencia y al miedo al rechazo, es una forma de rebeldía que inspira y seduce. La independencia no significa aislamiento, ni el autocontrol implica frialdad. Al contrario, son signos de madurez, de equilibrio, de un hombre que no se define por lo que los demás esperan de él, sino por lo que ha elegido ser con plena conciencia. El atractivo silencioso del chico malo no proviene de una pose, sino de un proceso. No es una estrategia de seducción aprendida en algún foro de internet, sino el resultado de una vida vivida con profundidad, con propósito, con firmeza. El estoicismo no te enseña a conquistar a los demás, sino a conquistarte a ti mismo. Y en ese camino, casi como un efecto secundario inevitable, se despierta un magnetismo real, honesto, que no necesita gritar para ser escuchado ni rogar para ser elegido. Porque al final, lo que realmente atrae no es el chico malo como personaje, sino el hombre que ha aprendido a vivir consigo mismo sin miedo, sin máscaras, y con una tranquilidad que muchos desean pero pocos saben cómo alcanzar. Regla 1. Dejar de buscar aprobación. Uno de los errores más comunes, y más caros, que comete el chico bueno, es vivir esperando una luz verde emocional que nunca llega. Pregunta si está bien hablar, si puede invitar a salir, si está yendo demasiado rápido, si está incomodando, si está siendo demasiado intenso, si debería retroceder. Su existencia es una larga serie de signos de interrogación, como si todo en él estuviera pidiendo permiso para ocupar espacio. Este patrón, aunque pueda parecer respetuoso o considerado, comunica algo mucho más profundo: inseguridad. Y la inseguridad, al igual que el perfume barato, se nota desde lejos. El chico bueno no solo busca aprobación, la necesita para actuar. Y cuando alguien necesita demasiado ser aprobado, inevitablemente termina siendo percibido como menos valioso. Esa necesidad constante de validación externa genera un ciclo peligroso. Cada vez que el chico bueno pregunta ¿está bien sí?, sin darse cuenta se posiciona por debajo. Otorga el poder de su accionar a la otra persona, mostrando que no está guiado por convicción, sino por el deseo de caer bien. Esa fragilidad lo vuelve predecible, manipulable, y en última instancia, poco atractivo. Porque la atracción no nace del intento desesperado por agradar,
sino del magnetismo de alguien que se planta firme, que decide, que actúa. Un hombre que no necesita que le digan sí para hacer lo que siente correcto, que no teme incomodar si su autenticidad está en juego. Un hombre así no pregunta si puede entrar. Entra con naturalidad, como si el lugar le perteneciera. Y en cierto modo, lo hace. Pertenece a todo lugar donde él mismo se siente legítimo. La indecisión, esa constante duda disfrazada de cortesía, mata más relaciones potenciales que cualquier mala intención. Vivir con exceso de cautela puede parecer una estrategia segura, pero en realidad es una fórmula perfecta para la inacción, el estancamiento y la frustración. Quien duda demasiado, pierde. No porque el mundo castigue la reflexión, sino porque la energía masculina, y con ella, la atracción, se expresa en la dirección, en el movimiento, en la capacidad de actuar incluso sin certezas absolutas. El chico bueno sobrepiensa. El chico malo, en cambio, siente, evalúa y actúa. Y lo hace sin perder tiempo justificándose, sin temer al no, porque entiende que el rechazo no es una amenaza, sino parte natural del juego. El chico malo con esencia estoica no necesita forzar nada. Observa, interpreta señales, y sobre todo, confía en sí mismo. No porque se crea perfecto, sino porque sabe que puede adaptarse, corregir si es necesario y sostener sus decisiones con aplomo. Esa confianza, ese yo sé lo que estoy haciendo, aunque no sea pronunciado, se percibe. Y esa percepción es poderosa. Transmite dirección, seguridad, contención. Y todo eso es profundamente atractivo. Porque una mujer, incluso la más independiente, desea sentir que el hombre que tiene delante puede sostener el peso del momento sin quebrarse. Que no la responsabiliza de cada paso que da, sino que camina con ella, no detrás de ella. Pero cultivar esta energía no significa volverse un dictador emocional, ni confundir firmeza con arrogancia. No se trata de imponer, sino de proponer con claridad. No se trata de ignorar límites, sino de confiar en que, si estás siendo honesto y respetuoso, no necesitas pedir permiso para ser tú mismo. La aprobación verdadera no se mendiga, se atrae siendo coherente. Y esa coherencia empieza por decidir quién eres, qué deseas, y actuar en consecuencia sin andar pidiendo instrucciones cada 5 minutos. Practicar esta regla implica entrenar la confianza. No una confianza inflada por el ego, sino la que nace de conocerte a ti mismo. Cuanto más te respetas, menos necesitas que otros lo hagan por ti. Cuanto más claras son tus intenciones, menos dependes de la aprobación ajena para validarlas. Esto se entrena en lo cotidiano, tomando decisiones sin consultar cada paso, arriesgándote a escuchar un no sin que eso te desestabilice, expresando lo que sientes con calma y convicción, sin rogar ser comprendido. Porque al final, dejar de buscar aprobación no te convierte en alguien frío o insensible. Te convierte en alguien libre. Libre para actuar desde tu verdad, para conectar sin miedo, para gustar sin tener que rogar. Y esa libertad, cuando se vive con integridad, transforma a un hombre común en alguien inolvidable. No porque grite más fuerte, sino porque no necesita gritar para ser escuchado. Regla 2. No ocultar tus cualidades únicas. Durante años se nos ha enseñado, de forma directa o sutil, que destacar demasiado puede ser peligroso. Que es mejor encajar, diluirse en la multitud, ser normal. Que si uno muestra demasiado su singularidad, sus pasatiempos, su forma de hablar, sus ideas poco comunes, su sensibilidad o incluso su sentido del humor peculiar, corre el riesgo de ser juzgado, rechazado o ridiculizado. Y así, muchos hombres terminan escondiendo las partes más genuinas de sí mismos, adoptando una versión aceptable, domesticada, socialmente aprobada, pero completamente inofensiva, y por lo tanto, olvidable. Intentan ser lo que creen que otros desean. Se visten como los demás, piensan como los demás, hablan como los demás. Y en ese proceso, pierden lo único que los podría haber hecho realmente atractivos, su autenticidad. El chico bueno, en su afán de agradar, se adapta demasiado. Observa lo que gusta y lo imita, pero olvida preguntarse si eso realmente le representa. Renuncia a sus verdaderos intereses, se autocensura, reprime sus opiniones, y muchas veces esconde las partes más fascinantes de su personalidad por miedo a parecer raro o diferente. Pero lo que no entiende es que el deseo no se enciende con la corrección,
sino con la diferencia. La atracción no nace de lo predecible, sino de lo inesperado. Las mujeres no recuerdan al que no incomoda, sino al que las confronta suavemente con algo distinto, algo vibrante, algo auténtico. El chico malo, en cambio, no tiene miedo de ser quien es. Si le gusta el jazz antiguo o el anime japonés, lo dice. Si disfruta de la filosofía, la escritura o los deportes extremos, lo comparte sin pedir aprobación. No intenta suavizar sus pasiones para caer bien. No teme mostrar su lado raro porque entiende que ahí reside su poder. Lo que lo hace único no es una pose, sino una forma de estar en el mundo que no necesita imitar nada ni a nadie. Su magnetismo viene de su autenticidad, no de su perfección. Porque cuando un hombre se muestra tal como es, sin temor al juicio, comunica una fuerza silenciosa que dice: me gusto tal como soy, y no necesito que tú estés de acuerdo para seguir siendo yo. El estoicismo lo resume con claridad y firmeza. Epicteto dijo: procura no parecer, sino ser. Marco Aurelio escribió: sé como la roca contra la que las olas rompen una y otra vez, permanece firme. Y Séneca nos recordó que es mejor ser despreciado por ser uno mismo que ser admirado por lo que uno no es. Estas enseñanzas nos invitan a mirar hacia adentro y a reconocernos, con todo lo que eso implica, fortalezas, rarezas, heridas, sueños y contradicciones. Porque la verdadera confianza no nace de adaptarse a una norma, sino de habitar plenamente la propia verdad. Mostrar tus cualidades únicas no significa imponerlas ni volverlas una bandera constante. No se trata de gritar al mundo lo especial que eres. Se trata de habitar lo que eres con naturalidad, con convicción tranquila, con presencia. Un hombre que se permite ser distinto no necesita justificar su diferencia. La vive. Y eso se siente. La gente se siente atraída por quienes están en paz con su rareza, porque nos recuerdan, de alguna forma, que también nosotros podríamos liberarnos de nuestras máscaras. Ser único y magnético al mismo tiempo no es cuestión de estrategia. Es cuestión de aceptación. Cuanto más cómodo estás con tus pasiones, tus límites, tu forma de pensar, más se abre el espacio para que otros se sientan cómodos contigo. La autenticidad no crea atracción inmediata en todos, y eso está bien. No estás aquí para gustarle a todos. Estás aquí para ser tú. Y en ese camino, inevitablemente, atraerás a quienes sientan afinidad real contigo. Relaciones más profundas, más honestas, más significativas. El error no está en tener gustos distintos. El error está en esconderlos. No ocultes que amas escribir poesía, que te apasionan las películas de culto o que pasas horas leyendo sobre historia. No disimules tu sentido del humor oscuro, tu fascinación por lo espiritual o tu manera de ver el mundo. Porque eso que crees que te hace extraño es, en realidad, lo que podría hacer que alguien te recuerde para siempre. La autenticidad es una forma de coraje. Y el coraje, en un mundo lleno de filtros y máscaras, es profundamente sexy. Cuando eliges mostrarte como eres, dejas de competir con otros hombres y empiezas a jugar un juego completamente distinto. El juego de la autenticidad. Y ese juego, aunque menos poblado, es donde ocurren las conexiones más intensas, más reales, más inolvidables. Regla 3. Cero tolerancia al irrespeto. Uno de los errores más comunes, y más costosos, que comete el chico bueno es permitir pequeñas faltas de respeto con la esperanza de que no se repitan, con la ilusión de que no significa nada, peor aún, por miedo a parecer exagerado o demasiado sensible. Acepta comentarios pasivo-agresivos, bromas incómodas, cancelaciones de último minuto, silencios estratégicos, desplantes o actitudes de desdén, todo con tal de mantener la conexión viva, aunque sea en condiciones mediocres. Y al hacerlo, sin saberlo, le está comunicando a la otra persona algo muy claro: que su valor es negociable, que su dignidad puede ponerse en pausa si el deseo de agradar es lo suficientemente fuerte. Pero el respeto no se pide. Se impone con la presencia, con la coherencia, con los límites. Porque cada vez que toleras una falta de respeto, estás enseñando cómo se te puede tratar. El chico malo, el verdadero, no el que actúa desde el ego o la rabia, no reacciona con violencia ni drama. Simplemente no tolera lo que no está alineado con su estándar. No se justifica, no entra en juegos de poder, no suplica explicaciones.
Tiene un marco interno tan claro que cualquier intento de transgredirlo se vuelve evidente, incómodo y finalmente insostenible para quien lo intenta. Sabe que el respeto comienza por uno mismo, y que permitir lo inaceptable por miedo a perder a alguien es, en el fondo, una forma de perderse a uno mismo. Marco Aurelio, uno de los máximos exponentes del estoicismo, lo escribió con crudeza y belleza. La mejor venganza es no parecerte a quienes te han hecho daño. En lugar de responder al irrespeto con agresividad o resentimiento, propone un camino más firme, la integridad. El emperador filósofo no se dejaba arrastrar por provocaciones. Era consciente de que cada acción propia debía estar en armonía con sus principios, no con los impulsos ajenos. Su ejemplo no era el de un hombre reactivo, sino el de alguien que sabía que la verdadera autoridad nace del autocontrol, de la claridad de límites y de la serenidad al mantenerlos. Poner límites no significa ser frío, distante o autoritario. Significa reconocer lo que mereces y actuar en consecuencia. Es tener la valentía de decir, esto no me parece, esto no me funciona, esto no lo acepto, sin necesidad de gritar, justificar o dramatizar. La firmeza no necesita volumen, necesita convicción. Y esa convicción se cultiva cuando entiendes que cada vez que eliges no hablar para no incomodar, te estás traicionando un poco. Que cada vez que priorizas la paz externa sacrificando tu paz interna, el precio es más alto de lo que imaginas. Aprender a filtrar desde el inicio es una herramienta esencial para cualquier hombre que desee cultivar relaciones sanas, profundas y reales. No se trata de descartar a todo el mundo a la primera, pero sí de observar con atención. ¿Cómo responde la otra persona cuando marcas un límite? ¿Respeta tu tiempo? ¿Escucha tus ideas? ¿Se ríe contigo o de ti? ¿Te valida o te desvaloriza sutilmente? Estos pequeños detalles al principio de cualquier interacción dicen mucho más que las grandes declaraciones. Filtrar no es ser desconfiado, es ser consciente. Es darte el permiso de elegir con quién compartes tu energía, tu atención, tu intimidad. Y aquí está la clave. Cuando tienes cero tolerancia al irrespeto, no estás diciendo que eres perfecto o intocable. Estás diciendo que te conoces, que te valoras y que tu bienestar no es negociable. Estás proyectando una energía de solidez que muchas personas no están acostumbradas a enfrentar, pero que otras, las correctas, encuentran profundamente atractiva. Porque todos, en el fondo, desean estar cerca de alguien que se respeta. Alguien que inspira respeto sin tener que exigirlo. No se trata de buscar conflictos, sino de evitarlos desde la raíz. El respeto no es una excepción, es el punto de partida. Y cuando esa es tu base, todo lo que construyas, sea una amistad, una relación, una conversación, tendrá cimientos mucho más fuertes. El chico malo no tiene miedo a perder a alguien por decir lo que piensa. Tiene miedo a perderse a sí mismo por callar lo que siente. Y esa diferencia lo cambia todo. Regla 4. No ponerla por encima de ti. Una de las trampas más invisibles y más destructivas en las relaciones es esa tendencia aprendida, casi automática, de colocar a una mujer en un pedestal. Muchos hombres, especialmente los que han sido educados para ser buenos, han absorbido la idea de que para gustarle a una mujer hay que complacerla, ceder, demostrar que harían cualquier cosa por ella. En teoría suena noble, pero en la práctica suele convertirse en una dinámica desequilibrada, donde el deseo de agradar termina convirtiéndose en un acto de autoanulación. Idolatrar a una mujer no es amarla más. Es olvidarte de ti. Es mirar a la otra persona como un ser superior, como si su atención fuese un premio que debes ganar, en lugar de verla como una igual, con virtudes y defectos, dudas y contradicciones. Cuando haces eso, te colocas en una posición de desventaja emocional. Empiezas a medir cada palabra, cada gesto, cada decisión, según cómo crees que ella va a reaccionar. Y lo que es peor, comienzas a vivir en función de una validación externa, perdiendo de vista tu propio centro. El chico bueno cae fácilmente en este patrón. Idealiza, proyecta, imagina. Convierte una interacción en una fantasía. Y cuando esa fantasía no se cumple, siente frustración, rechazo, confusión. El chico malo, o mejor dicho, el hombre estoico, no juega ese juego. No porque sea insensible, sino porque no necesita inflar a nadie para sentirse conectado.
Sabe que el verdadero vínculo nace entre iguales, no entre un adorador y una diosa. Respeta a la mujer, pero también se respeta a sí mismo. No le interesa conquistarla desde la necesidad, sino desde la verdad. Y por eso, paradójicamente, genera más atracción. El respeto no se trata de endiosar. Se trata de mirar a la otra persona a los ojos, sin superioridad ni inferioridad. El respeto auténtico reconoce que ambos son seres humanos completos, con luces y sombras, y que una relación sana no se construye desde la admiración ciega, sino desde la presencia consciente. Cuando un hombre se valora, cuando tiene claro quién es y qué merece, no necesita demostrar nada ni regalar su poder. Se mueve con naturalidad. Y esa naturalidad es magnética. Marco Aurelio escribió: la dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos. Este principio aplica también al amor. Tu dignidad en una relación no depende de cuánto des o cuánto te sacrifiques, sino de cuánto te mantienes fiel a ti mismo mientras compartes con el otro. Porque una conexión real no se basa en que uno brille más que el otro, sino en que ambos puedan brillar juntos, sin necesidad de apagarse. Cuando tratas a una mujer como un ser intocable, no estás siendo romántico, estás siendo inseguro. Estás proyectando tu vacío, tu falta de autoestima, tu necesidad de aprobación. Y aunque al principio eso pueda parecer halagador, con el tiempo se vuelve una carga. Nadie quiere ser idealizado, quieren ser vistos. Y no puedes ver de verdad a alguien si estás demasiado ocupado colocándolo en un altar. Además, cuando pones a una mujer por encima de ti, inconscientemente la haces responsable de tu felicidad, de tu validación, de tu estado emocional. Eso no es amor, es dependencia. El hombre que genera verdadera atracción no es el que idolatra, sino el que invita. No es el que dice haré lo que sea por ti, sino el que transmite con su presencia: estoy bien conmigo, y si estás aquí, mejor, pero no me pierdo si no estás. Esa tranquilidad, esa autosuficiencia, ese equilibrio entre el respeto hacia la otra persona y el respeto por uno mismo, crea un espacio en el que la conexión puede florecer sin presiones ni expectativas irreales. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a decir: cuanto más te priorizas, más atractivo te vuelves. No por ego, sino por autenticidad. Porque cuando una mujer ve que te respetas, que no mendigas atención, que puedes decir no sin miedo, que sabes lo que vales y no necesitas que te lo recuerden, algo cambia. Ya no eres uno más. Eres alguien con presencia, con fuerza interior, con claridad. No se trata de ser indiferente. Se trata de ser completo. De no poner a nadie por encima de ti, porque ya aprendiste a estar contigo. Y desde ahí, todo lo que venga será elección, no necesidad. Regla 5. Dejar de jugar a lo seguro. Hay una cárcel que no tiene barrotes, pero que mantiene a millones de hombres atrapados en una vida sin intensidad. El miedo a equivocarse. El chico bueno, condicionado por años de recompensas por portarse bien, ha aprendido a evitar el error a toda costa. Prefiere quedarse en lo conocido, en lo cómodo, en lo predecible, incluso si eso significa reprimir sus verdaderos deseos o vivir por debajo de su potencial. No arriesga, no se lanza, no incomoda. Juega a lo seguro, y en esa seguridad, lentamente, va perdiendo su esencia. Este patrón no solo lo limita profesionalmente o en su desarrollo personal, sino que también le roba magnetismo en sus relaciones. Porque la atracción, la verdadera, no nace de la perfección ni de la cautela, sino del fuego interior que se despierta cuando alguien se atreve. Atreverse a decir lo que piensa. Atreverse a proponer. Atreverse a tomar la iniciativa sin garantías. Atreverse a vivir. Desde la perspectiva estoica, el riesgo no es algo que se evita, sino algo que se asume con valentía. No como una aventura sin sentido, sino como parte natural del crecimiento humano. Séneca decía: la fortuna favorece a los audaces. Y esa audacia no es impulsividad, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Para los estoicos, la virtud se cultiva en la acción. No en los pensamientos idealizados ni en las intenciones postergadas, sino en el momento en que eliges moverte, aunque no tengas certeza del resultado. El chico malo, en su versión más auténtica, no es alguien que se lanza sin pensar. Es alguien que entiende que el control absoluto no existe y que esperar el momento perfecto es una ilusión. Él actúa, da el paso, propone,
Mira a los ojos. Se arriesga a ser rechazado porque no define su valor en función de la respuesta del otro. Cada vez que enfrenta una situación incierta, incluso si no gana, crece. Y ese crecimiento se nota, porque el hombre que se arriesga empieza a caminar distinto, a hablar con otra energía, a ocupar el espacio con mayor confianza. Jugar a lo seguro es una estrategia del ego herido. Es la manera que tiene el miedo de parecer sensato. Pero lo que no te dice ese miedo es que mientras evitas los errores, también evitas las posibilidades. La vida no premia a quien espera, sino a quien decide. Y en el terreno de la atracción, esto es aún más evidente. La indecisión, la pasividad, la constante evaluación de riesgos no enamoran. Lo que enamora es la presencia, la acción, la iniciativa. Esto no significa lanzarte al vacío sin preparación, sino comenzar a enfrentar esos pequeños desafíos que has postergado por temor al rechazo o al fracaso. ¿Siempre esperas a que ella dé señales claras antes de hablarle? ¿Evitas proponer planes por miedo a que te digan que no? ¿Callas tus deseos para no parecer demasiado intenso? Esas son señales de que estás jugando a lo seguro. Y mientras lo hagas, seguirás repitiendo el mismo resultado. Nada cambia. Salir de la zona de confort no es un cliché, es una decisión. Puede empezar con algo tan simple como iniciar una conversación sin tener una frase perfecta, expresar una opinión aunque sea impopular, o invitar a alguien sin la seguridad de una respuesta positiva. Cada una de estas acciones, por pequeñas que parezcan, reconfigura tu percepción de ti mismo. Te das cuenta de que no te rompes por intentar, que no mueres por escuchar un no, que del otro lado del riesgo está la libertad de ser tú mismo sin pedir permiso. Marco Aurelio lo resumió con una claridad brutal. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Y ser uno implica actuar, decidir, arriesgar. Aunque no tengas todas las respuestas. Aunque te tiemblen las manos. Porque ese temblor es humano. Lo importante es que no paralice. La audacia no es arrogancia. Es presencia. Es autenticidad en movimiento. Es el mensaje que envías al mundo cuando eliges vivir con intención en lugar de esconderte detrás del mejor no. Y esa energía, esa vibración, esa forma de caminar la vida con los hombros firmes aunque el camino no esté claro, es profundamente atractiva. Así que deja de jugar a lo seguro. No por los demás, por ti. Porque la vida no se recuerda por las veces que no fallaste, sino por las veces que tuviste el coraje de intentarlo. Regla 6. No perseguir, atraer. Una de las trampas más comunes, y más destructivas, en las relaciones es la de perseguir. Ir detrás de alguien que no demuestra interés, que responde con tibieza, que te da migajas emocionales. Todo esto no solo erosiona tu dignidad, sino que proyecta una energía desesperada que anula cualquier posibilidad de atracción real. El chico bueno, acostumbrado a pensar que debe ganarse el afecto, se lanza en una carrera sin fin. Mensajes constantes, sobreexplicaciones, favores excesivos y un esfuerzo interminable por gustar. Lo que no entiende es que cuanto más persigue, más se aleja el objetivo. Porque el deseo no nace de la presión, sino del espacio. Y aquí es donde entra el verdadero poder del desapego. El chico malo, desde una óptica estoica, no corre detrás de nadie. No porque sea arrogante o desinteresado, sino porque entiende una verdad fundamental. El valor nunca se mendiga. Él no necesita perseguir porque ha construido una presencia que invita. Su magnetismo no nace del esfuerzo por impresionar, sino de su indiferencia estratégica. Él no actúa desde la necesidad, sino desde la plenitud. No busca validación externa porque ya está validado internamente. Esta actitud, sutil pero poderosa, crea un efecto magnético. Cuanto menos exige, más interés genera. Cuanto menos corre, más lo siguen. El desapego no es frialdad. Es inteligencia emocional. Significa entender que no puedes controlar los sentimientos de los demás, ni forzar una conexión que no fluye naturalmente. Epicteto lo dijo con claridad. Quien desea lo que no depende de él, está condenado a la frustración. Y perseguir a alguien, emocional o físicamente, es exactamente eso. Desear controlar lo que no te pertenece. El chico malo estoico, en cambio, pone toda su energía en lo que sí depende de él, su propósito, su crecimiento, su equilibrio. Él no mide su valor por la atención que recibe,
sino por el camino que está recorriendo. Y ese enfoque cambia todo. Porque lo verdaderamente atractivo no es la insistencia, sino la coherencia. No es la persecución, sino la dirección. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que se mueven con sentido, que no se detienen para suplicar afecto, que están demasiado ocupados viviendo una vida significativa como para rogar por compañía. Ese tipo de hombre es raro, y por eso es deseado. Cuando no persigues, pero avanzas con propósito, generas una atracción silenciosa y poderosa. No se trata de jugar a ser difícil. Se trata de ser inaccesible para lo que no suma, para lo que no vibra con tu nivel, para lo que no respeta tu energía. La clave está en construir una vida tan valiosa, tan rica en experiencias, tan sólida en propósito, que los demás quieran formar parte de ella. No por lo que ofreces, sino por lo que eres. Porque cuando una mujer siente que tú no necesitas nada de ella para estar completo, pero aún así la eliges desde ese estado de plenitud, eso tiene un poder incomparable. No hay nada más atractivo que un hombre que no persigue, pero que deja claro que es una elección, no una necesidad. Que puede estar solo y feliz, pero que también puede compartir desde la abundancia. Este tipo de actitud no se construye de la noche a la mañana. Requiere introspección, disciplina, claridad. Requiere preguntarte con honestidad brutal: ¿estoy buscando conexión o aprobación? ¿Estoy moviéndome desde la carencia o desde la integridad? Porque la diferencia se siente y se ve. El que persigue se agota, se frustra, se pierde. El que atrae se enfoca, se expande, se fortalece. No necesitas correr detrás de nadie para ser amado. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Solo necesitas convertirte en ese hombre que vibra tan alto, que quien no esté en esa frecuencia simplemente se cae del camino. No hay que pelear por pertenecer. Hay que construir un mundo tan auténtico que quienes realmente encajan, se queden. Y esa es la esencia de esta regla. No persigas. Atrae. No insistas. Eleva. Porque cuando tú te conviertes en el tipo de hombre que sabe quién es, que no teme estar solo, que vive con dirección, entonces dejas de correr detrás de lo efímero, y empiezas a atraer lo que realmente está alineado contigo. Regla 7. Ser emocionalmente imperturbable. En la era de la inmediatez emocional, donde cualquier estímulo puede disparar una reacción impulsiva, un hombre que mantiene su centro se vuelve casi mítico. La mayoría reacciona sin pensar. Un mensaje que no llega, una mirada que se interpreta mal, una palabra fuera de lugar, y ya está. Explotan, se desconectan, se desesperan. Pero hay un tipo de hombre que, en medio del caos, sigue sereno, que puede sentir sin ser arrastrado, que escucha sin necesidad de defenderse, que observa sin perderse. Ese es el hombre emocionalmente imperturbable. Y no se trata de ser frío o insensible, sino de algo mucho más valiente. No dejar que tus emociones te dominen. El estoicismo jamás ha negado la existencia de las emociones. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, escribía en sus meditaciones sobre el miedo, la rabia, la tristeza, pero también escribía sobre no dejar que ninguna de ellas gobernara su conducta. Sentir es humano. Reaccionar sin control no lo es. La diferencia entre un chico bueno y un chico malo, en este aspecto, es brutal. El primero explota o se hunde frente al más mínimo conflicto emocional, mientras que el segundo, cuando ha integrado esta sabiduría, se convierte en una roca en medio de la tormenta. Firme, presente, inamovible. La estabilidad emocional no es ausencia de emoción. Es presencia con conciencia. Es reconocer lo que sientes sin tener que actuar de inmediato. Es elegir cuándo y cómo responder, no porque reprimes, sino porque diriges. Ese tipo de hombre no lanza indirectas, no se pone pasivo-agresivo, no busca venganza ni manipula con silencios. Él expresa cuando hace falta, y calla cuando es sabio hacerlo. No dramatiza. No necesita probar un punto. No exige explicaciones cada 5 minutos. Su seguridad emocional le permite soltar sin rabia, mantener el rumbo sin suplicar y observar sin perder el control. ¿Y cómo se logra esto? No es un talento mágico. Es una práctica. Igual que se entrena el cuerpo, también se entrena la mente. La primera clave es cultivar el espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando algo te toca emocionalmente, una crítica, una decepción,
Una provocación. No reacciones al instante. Respira. Observa. Pregúntate. ¿Esto merece mi energía? ¿Este es el hombre que quiero ser en este momento? Esa pausa, breve pero poderosa, es donde nace tu fuerza. La segunda clave es dejar de tomarte todo como algo personal. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Cuando una mujer se aleja, no es automáticamente un rechazo a tu valor. Cuando alguien te critica, no es necesariamente una verdad. El hombre emocionalmente imperturbable sabe que su autoestima no depende del vaivén de las opiniones externas. Su valía está anclada en lo que él cultiva internamente: disciplina, claridad, propósito. Y finalmente, la tercera clave: exponer tu mente al silencio. Hoy todos quieren distraerse, huir de sí mismos, llenar el vacío con ruido. Pero la serenidad no nace de estar siempre ocupado. Nace de estar contigo sin miedo. De sentarte en silencio y observar tus pensamientos sin dejar que ellos te arrastren. La meditación estoica, por ejemplo, no es espiritualidad vacía. Es una herramienta concreta para afilar tu percepción y fortalecer tu núcleo emocional. Este tipo de control interior se traduce directamente en atracción. Porque las mujeres, aunque muchas veces no lo formulen así, se sienten irresistiblemente atraídas por un hombre que no se desmorona cuando la situación se complica. Que no se pone a la defensiva por cada comentario, que no entra en crisis cuando ella necesita espacio, que puede sostener el fuego emocional sin quemarse. Ese hombre no está tratando de controlar la situación. Él es la situación. Ser emocionalmente imperturbable no es volverte una piedra, es volverte un fuego controlado, una presencia tan contenida como poderosa. Y cuando esa energía se combina con autenticidad, respeto propio y una visión clara, te conviertes en ese tipo de hombre que no solo se distingue, sino que deja huella. No reacciones. Elige. No huyas. Permanece. No explotes. Respira. Porque el verdadero chico malo, el que encarna los principios estoicos, no se define por su apariencia, sino por su temple. Y ese temple, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que no se le olvide jamás. Después de recorrer las 7 reglas esenciales que definen al hombre verdaderamente magnético, se revela una verdad que va mucho más allá del juego de la seducción o de la imagen superficial del chico malo. Lo que realmente hemos explorado es un camino de transformación personal. Un proceso que empieza con el rechazo de las viejas creencias limitantes, como la necesidad constante de aprobación o el miedo a ser rechazado, y culmina en el renacimiento de un hombre completo, centrado, auténtico. Estas reglas no son fórmulas vacías ni consejos superficiales. Son principios profundos que, cuando se encarnan, transforman radicalmente la forma en que caminas por el mundo. Dejar de perseguir, establecer límites claros, aceptar tu individualidad, dejar de jugar a lo seguro, actuar con desapego, cultivar el autocontrol emocional. Todas estas prácticas apuntan hacia un solo objetivo: reconectar contigo mismo, con tu poder interior, con tu esencia masculina más pura. Y en ese punto exacto es donde el mito del chico malo se encuentra con la filosofía estoica. Porque el verdadero chico malo, el que deja huella, el que se vuelve inolvidable, no es un rebelde sin causa, ni un manipulador emocional. Es un hombre disciplinado, ético, centrado, que no se deja arrastrar por sus impulsos ni por las expectativas sociales. Es alguien que ha decidido no ser esclavo de sus emociones, ni mendigo de afecto. Ha elegido vivir con dirección, con fuerza, con propósito. Y eso es lo que lo convierte en alguien atractivo no solo para los demás, sino para sí mismo. El estoicismo, en este contexto, no es una filosofía fría o distante. Es una brújula interna. Una forma de estar en el mundo que te libera del caos externo y te devuelve el control de tu vida. En lugar de reaccionar, eliges. En lugar de complacer, afirmas. En lugar de temer al rechazo, te alineas con tu valor. Esta es la esencia del crecimiento personal duradero. No cambiar para gustar, sino evolucionar para respetarte. Ahora te toca a ti. No basta con leer estas ideas, con asentir en silencio, con sentir que tienen sentido. La verdadera transformación empieza cuando decides actuar. Cuando eliges mirar hacia adentro, cuestionar tus hábitos,
disciplinar tus pensamientos y comprometerte contigo mismo. Cada regla aquí expuesta no es un destino, sino una herramienta. Un recordatorio de que no necesitas ser perfecto, pero sí responsable. Que no debes ser temido, sino respetado. Que no debes vivir para ser querido, sino para ser verdadero. Este es el llamado. Deja de esperar permiso para ser quien eres. Suelta las máscaras, abandona la complacencia, trasciende el miedo. Y empieza a construir, día tras día, tu mejor versión. No para conquistar a nadie, sino para no volver a perderte a ti mismo. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y ese es el verdadero renacimiento del hombre de alto valor.